Tenemos tiempo para el debate, 1 hora. No es fácil guiar los debates para los que no somos periodistas. Por lo tanto, creo que debemos enfocarlo fundamentalmente a vuestra participación, a la participación del público, porque no ha habido turnos de preguntas en cada una de las presentaciones y yo creo que es el momento de que se abra un debate entre todos y todas los que estamos en esta sala, ¿no? Pero bueno, se incorporan como nuevos aquí en este estrado Francisco Martínez Cañabate, que es gerente de ACP, Asociación de Constructores y Promotores de Granada, una persona que se mueve mucho en diferentes, digamos, ámbitos y que conoce muy bien el sector de la construcción en Andalucía y en Granada. Y Luis Llopis, arquitecto de Bonsai Arquitectos, que bueno, pues ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Quisiera empezar preguntando precisamente a Francisco Martínez Cañabate cómo ve la construcción industrializada, la situación actual de la construcción industrializada en Andalucía en todos los niveles. El punto cero, el instante cero que tenemos hoy día, la radiografía. Bueno, muchas gracias, Antolino, muchas gracias a todos por la asistencia a esta jornada en la que la Asociación de Constructores y Promotores ha participado con este fiera de la madera que es Antolino, que la verdad que es un gusto trabajar con él, con el empuje y el apoyo continuo al sector, ¿no? Bueno, la verdad que aquí estamos todos los que estamos presentes somos creyentes, ¿no? En la industrialización, en la madera, en todas estas cuestiones, pero lamentablemente el mercado está lejos de lo que aquí hoy se ha hablado, ¿no? Realmente, salvando las distancias con otros fenómenos a nivel nacional, como son AEDA, que evidentemente ya han puesto de manifiesto su alta capacidad y su creencia en el mundo de la industrialización, incluso también en el mundo de la madera, pues la verdad que estamos muy lejos de ser un sector atractivo al promotor. Y el porqué, o quizás las causas, es lo más complicado de entender, ¿no? Se han puesto de manifiesto a lo largo de la mañana y también es muy complicado en esta mesa poner cosas nuevas de relieve o de importancia, porque prácticamente todo se ha dicho, pero yo creo que hay una gran desinformación, un gran desconocimiento por parte primero del público general y por otra parte pues de las administraciones y por otro lado pues del promotor, ¿no? Nos falta algún engranaje que haga de punta de lanza, que haga de rodaje, que haga de estandarizar para pasar de ese 1% de vivienda que se produce en industrial a pasarlo pues a un 10, a un 5 o a un 50%, ¿por qué no? Bueno, la verdad que no es fácil establecer cómo salir de este círculo vicioso donde las entidades financieras nos financian regular a los que hacéis industrializados, financian regular al promotor que quiere hacer industrializado. Es complejo salir de ese círculo vicioso donde la administración apoya pero con un gesto y no con hechos y palabras. Es complicado convencer al público general porque al final la vivienda la compras una vez en la vida y tu experiencia es poco repetitiva y entonces bueno, el boca a boca irá calando, pero tiene que ser en un decalaje o en unos tiempos, en unos espacios más complejos. En definitiva, y no me enrollo, creo que la capacidad productiva o la innovación, la capacidad para innovar, la industria en este caso va muy por delante del mercado y eso es lo que estamos acusando. Conocemos incluso empresas que han tomado las riendas de la industrialización, que han montado compañías dedicadas a industrializar baños y que pasado un tiempo pues han tenido que cerrar porque el mercado todavía no les pedía pedido suficiente, material suficiente como para poder trabajar pues de forma industrial, ¿no? No sé, yo no he estado en la SEAT, pero dicen que trabajan 24 horas y que producen coches todos los días a todas las horas. Tú en una fábrica de cuartos de baño no puedes estar a la expectativa de cortar, trabajar en turnos de 8 horas y tener 4 meses de vacaciones porque evidentemente hay unos costes salariales y unos costes de administración, unos costes de estructura que no se soportan. Y en ese decalaje yo creo en el que estamos. No sé si la foto gusta mucho o poco, porque como digo, yo creo que los que estáis sentados pues somos todos seguidores y fans de este tema, pero yo creo que la realidad se asemeja algo a lo que he comentado.
Muy bien, muchas gracias. Si alguien del público quiere intervenir al hilo de lo que ha planteado Francisco, que creo que es muy relevante, es decir, sobre todo aportar cómo podemos romper un poco ese círculo vicioso, alguien de la mesa o alguien del público. Yo creo, al menos en el tema de vivienda, que el consumidor es el menor de los problemas. Porque al menos en mi caso o con mi empresa, lo único que se fijan es en el precio. Sí, la industrialización realmente consigue ser más barata que la tradicional, no hay problema ninguno. O en nuestro caso, nosotros, bueno, el problema también es la financiación por parte de los bancos, como has comentado, porque no te financian hasta que la vivienda no esté en el sitio, pero con todo el modelo en 2D eso no es un problema en un principio, solo para mi caso. Pero al final el cliente se convence solo o en nuestro caso, se convence solo de las cosas, porque tú les presentas unos papeles, les presentas unos estudios, les dices, esta casa cumple, esta casa está por encima del CT, en nuestro caso muy por encima, te estamos asegurando una eficiencia energética tipo A, y después ya se fijan en el precio. Que actualmente el problema de la industrialización es que no acaba de competir en precio con la industria tradicional. Al menos en nuestro caso. ¿Y desde AEDAS Home creéis que esa es la gran barrera, el precio? Es decir, ¿es lo único que un cliente mira cuando va a comprar una vivienda, el precio? A ver, la barrera yo creo que es una parte importante, el sobreprecio que produce. A ver, también yo creo que debemos ver el número en su conjunto. Si miras coste directo contra coste directo, es más cara la industrialización. Yo creo que hay que contar los beneficios que tiene, sobre todo financieros, del coste del capital, ¿no?, propio, de los recursos propios que necesitas para hacer una promoción, aun con un coste de capital alto como es hoy en día, el reducir 4 meses en una promoción, eso es importante, ¿no? La mejora de calidad que tiene, el ahorrarte esos costes de postventa, yo creo que es importante también. Lo que pasa que yo creo que tú dabas en la clave. A mí me parece que lo que tiene la industrialización es una falta de demanda. No vamos a ser capaces de empatar. Yo no creo que lleguemos a abaratar los costes o sea, no creo que los costes de la construcción industrializada estén nunca por debajo de la tradicional, pero porque tiene más calidad. Yo creo que la construcción industrializada lo que tiene que hacer es resolver un problema de capacidad. En este país estamos haciendo 80.000 viviendas. Si nos pusiéramos, y tenemos unas tensiones de mano de obra terribles, si nos pusiéramos a hacer 120.000, que parece razonable, yo creo que el coste de construcción se iba a disparar, ¿no? Al final los recursos que tenemos son los que hay y los plazos de ejecución también. Entonces yo creo que la construcción industrializada, más que abaratar, lo que tiene que hacer es resolver un problema de capacidad. Pero si no apostamos por ella, no vamos a generar nunca demanda. Y si no generamos, o sea, lo que decías tú es la realidad. Tú no puedes tener una fábrica que ahora tengo carga de trabajo, mañana la tengo parada, entonces no puedo cubrir los costes, no puedo ni pensar en comprar maquinaria, porque ¿cómo amortizo eso? He formado un personal que no sé si despedirlo cuando no tengo trabajo o me quedo con ellos soportando los costes. Eso es un problema. Y eso, o apostamos todos por estos sistemas industrializados y luego cada vez que tú produces un producto, cada vez que fabricas algo, reduces los costes y mejoras la eficiencia de ese proceso, ¿no? Por ello creo que la clave está claramente en la falta de demanda, que resolvería también. El otro día coincidimos en un tema de financiación de la construcción industrializada que organizaba Triodos. Y si hay una demanda fuerte, vamos a tener empresas que se dedican a la industrialización fuerte y no va a haber ningún problema en financiarla, seguro. ¿Alguien del público quiere aportar? Sí, es Maripaz. Bueno, es importante que os presentéis antes para que sepamos también el contexto de cada uno. Gracias. Hola, buenos días. Soy Maripaz García, la presidenta del Colegio de Arquitectos Técnicos de Granada. Y sí que comparto todo lo que habéis dicho, pero yo creo que la industrialización está por llegar y quedarse, porque la falta de mano de obra que tenemos y de especialización es lo que va a hacer. No tenemos una generación que quiera trabajar en la obra, tenemos generaciones que quieren tener horarios de industria y trabajo en industria. Entonces, a corto plazo, no a muy largo, vamos a tener que apostar por esa manera de construir, porque no vamos a tener mano de obra para construir tradicionalmente. Entonces tendremos que asumir esa subida de precio, pero es verdad que también va a redundar en la calidad
al final de la vivienda. ¿Y qué va también a ayudar eso? Al tema de los seguros. No va a ser lo mismo los seguros de los profesionales cuando tengamos que estar con un aseguramiento, el decenal, de una construcción tradicional en obra, que de una construcción industrializada que tiene bastante más calidad y bastante más control. Muy interesante, gracias Maripaz. Sí, por allí Ana Carvajal, también Daniel. Sí, también. Vale. Gracias. Seguimos un poco la rueda así, ¿vale? Gracias. Soy Ana Carvajal, arquitecta, perdón, tengo la voz un poco afónica. Soy una enamorada de la madera desde hace tiempo y de los sistemas industriales, de industrialización en la construcción también, y soy usuaria de ellos, he hecho varios proyectos y por eso lo conozco. Y coincido en que lo que decís de la demanda y del mercado. No hay demanda, en principio, por lo que yo conozco, aunque suene poco corporativo por mis compañeros, pero porque los técnicos, que somos los prescriptores de estos sistemas, no los prescribimos. No confiamos o no confían en estos sistemas por desconocimiento en su gran mayoría, porque no se estudia en las escuelas de arquitectura, ni se ha estudiado este tipo de sistemas constructivos en mi generación, ni que yo sepa en las nuevas generaciones que se están formando en las escuelas de arquitectura, con lo cual nosotros estudiamos cálculo de estructuras de hormigón, cálculo de estructuras metálicas, pero no sabemos de cálculo de estructuras de madera, no sabemos de sistemas industrializados ni de construcción prefabricada. No nos enseñan a eso y cuando tenemos que enfrentarnos a firmar un proyecto con nuestra responsabilidad civil que conlleva de algo que desconocemos porque no nos hemos formado, pues no lo hacemos y nos quedamos, como suele decir el refrán, con lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hay muy pocos que nos hemos ido formando de forma autodidacta en estos sistemas constructivos y nos ha dado la confianza absoluta de que se puede hacer y entonces nos hemos atrevido a firmar esos proyectos y a prescribirlos. Pero no habrá esa demanda porque los prescriptores, los arquitectos, no van a hacer proyectos a no ser que se formen y que confíen en estos sistemas. Yo estoy harta de luchar con mis compañeros y de ser muy crítica con ellos en eso, pero al final se quedan en su zona de confort, del hormigón y tal. E incluso muchos les desaconsejan a clientes que vienen con la ilusión y con la madera y con la idea de hacer su casa en madera, de hacer su casa con un sistema preindustrializado porque han ido buscando por internet, porque alguien le ha hablado de ello y vienen con la ilusión de hacerla así y el arquitecto se lo quita de la cabeza. Con lo cual, cuando un profesional a un promotor que no tiene conocimiento, como es lógico, de esos sistemas, le dice que no lo haga así, pues no lo hace. Dice, bueno, pues lo haré de hormigón, me voy a dejar asesorar por ese arquitecto. Y esa es mi experiencia. Yo es que he visto muchos casos así, he visto muchos clientes que han llegado a mí diciendo, no es que fulanito me ha dicho que no se me ocurre hacerme la casa así. Y como decía Francisco, una inversión que tú haces de muchísimo dinero una vez en la vida y no te la juegas a probar a hacerte una construcción en madera que parece la casa del cuento de los tres cerditos, con todos los prejuicios que tiene, de que si las termitas, si la humedad, no sé qué. Ese desconocimiento inicial, que como digo los técnicos no tienen, hace que no prescriban esos sistemas y que no se hagan proyectos de estructuras de madera. Siento ser a lo mejor negativa, pero es la realidad. No habrá demanda si nosotros como técnicos no prescribimos y confiamos en esos sistemas. Muchas gracias, Ana. No cabe duda que los prescriptores, los arquitectos, tienen mucho que decir en esto y también lo que ha planteado Rubén en su presentación al final. El arquitecto no puede ir a una fábrica con el proyecto ya acabado, sino que tiene que ir desde el primer día a plantear su idea y ver cómo eso. Sí, en la siguiente pregunta, ella. Sí, te tocaba así, pero no te he visto antes. Perdón. Ahora doy paso a la mesa también. Tenemos hora y pico. Hola, soy Magdalena Wojciechowska, Paweł Wyrzykowski. Disculpe por mi español, ¿vale? Entiendo mejor que hablo, pero tengo ocasión para presentarnos un poco y nosotros somos representantes de fábrica de Polonia que produce casas modulares de madera de tecnología CLT. Entonces estamos totalmente con acuerdo con esta jornada, con unir madera y hormigón también. Y eso lo que es muy importante,
que es verdad que no hay gente para construir, que perdemos el tiempo, que promotores necesitan más tiempo para construir y la llave para aumentar inversión para promotores es acortar el tiempo de construcción. Y por ejemplo, nuestra fabricación, eso es lo que es importante, que hay que construir más fábricas aquí en España para que las obras enteras se producen en las fábricas. Solo en la obra, en los terrenos, solo que hay que hacer cimentación o preparar para traer las casas. Y por ejemplo, nuestras casas fabricamos en 3-4 meses y luego los traemos en 8-9 días, lo hemos hecho ya, hemos traído nuestra oficina en Otura y los invitamos, pero luego vamos a empezar y queremos mostrar también algo, cómo se puede construir, cómo se puede traer. Y eso es lo que he querido, no sé, decir. ¿Quieres decir algo más? Lo importante es, soy Pavel, socio, lo importante es que en nuestra tecnología construimos los módulos, igual como... ¿En 3D? Sí, pero los módulos de madera CLT, entonces nuestros módulos vienen a obra totalmente preparados dentro, si es necesario también fuera. Entonces el tiempo de obra podemos acortar máximo. Hemos hablado sobre algunos meses. En nuestro caso, por ejemplo, en Suiza, ahora mismo construimos un edificio, 14 viviendas en montaña en Suiza, y el tiempo de construir y montaje de módulos dura 7 días. Y tenemos un edificio, 14 viviendas, preparado totalmente, sin fachada, ¿sí? Falta solamente terminar la fachada y asfalto. Entonces, ese tema sobre que hablamos aquí es la clave para aumentar el tiempo de construcciones, también en España como en Polonia, porque nosotros podemos ver mismo proceso ahora, mismos cambios en el mercado de Polonia. Gracias. Muchas gracias. Desde luego la construcción modular yo creo que tiene bastante futuro también. Daniel, ahora te paso la palabra, pero Luis no había intervenido todavía de la mesa. Es decir, al hilo de falta demanda, cómo se convence a un promotor, el precio, todo ese mundo. Son muchas cosas, sí se oye, ¿no? Estamos comentando, Carolina y yo, que mucho de lo que se está hablando aquí, que ha hablado AEDAS, lo que ha hablado CIMPRA, lo que ha comentado Precom, todos al final estamos dando vueltas al mismo tema, pero en el fondo todo tiene que ver con logística, con organización, con planificación. Hay mucho de ingeniería que tiene que transferirse al mundo de la construcción. Hablamos de arquitectura, al arquitecto nos gusta hablar de arquitectura, y menos de producción, de logística. Ana Carvajal ha hecho un comentario en ese sentido muy claro, ¿no? Tenemos que alinear al sector. Y en Andalucía hay un déficit de esto. Por tanto, hay mucho de lo que se está hablando hoy que tiene que ver con la necesidad de que todo el mundo crea, si los arquitectos creemos en que es mejor producir mejor, diseñar mejor, pero no hay constructoras valientes, no hay promotoras dispuestas a implementar estos valores y a apostar por ello, o administraciones que hagan lo propio, ¿no? Es muy difícil, porque hay que romper la forma tradicional de generar el producto construido final. Aquí se ha hablado de varios ejemplos muy interesantes. Estamos acostumbrados en el sector a una determinada linealidad que está absolutamente en contra de la eficiencia, de la eficacia, ¿vale? Un proyecto se puede concebir de otra manera, hay que pensarlo, hay que dedicar, decimos nosotros siempre, más tiempo a trabajar en la mesa que luego a estar en la obra. Y eso va en contra con de los vicios y las maneras de hacer en el sector. En el caso, por ejemplo, de Caicuenca, el edificio que hicimos con madera contralaminada, tuvimos 5 meses de proyecto para una obra de 7.
Es muy frecuente en el sector, y lo hemos hablado antes con varios constructores amigos que estaban por aquí, que al final el promotor imprime la prisa. Corre, vamos, que hay que empezar la obra, la presión de empezar, cuando probablemente lo que hay que hacer es sentarse, evaluar, ver alternativas. No siempre la madera va a ser la mejor opción, o el hormigón prefabricado, o el hormigón 2D, o el hormigón 3D, depende de una serie de variables. Hay que pensar, hay que planificar, hay que evaluar, hay que estimar los costes de producción y de alguna manera meter en el pool a quién debe participar en el proceso, que puede ser una o varias empresas, que es muy frecuente en construcción con madera, por ejemplo. Si se fragmenta ese proceso, resulta que un tiempo de producción, digamos, límite de 1 año, está incorporando el proceso de proyecto, el proceso de gestión, se pone en marcha la fabricación de la madera, ya estamos solapando barras porque ya se está trabajando, aunque no haya nadie en la obra, se está trabajando en taller. Y eso permite ajustar los plazos. Pero los constructores tienen que hacerse a eso, porque a lo mejor un constructor no está abarcando el 100% del trabajo de una obra concreta, pero se comparte parte de ese todo con otros contratistas y se trabaja mejor en equipos que solapan. Al solapar podemos ajustar los costes y los costes de producción, y Aedas lo ha dicho muy bien porque hacen números muy gordos, los costes de producción son clave. En el sector, muchas veces en el sector pequeñito, de las pequeñas constructoras o medianas constructoras, el tiempo no es un factor clave. Cuando nosotros entendemos que es absolutamente determinante considerar el tiempo en la ecuación, porque ahorramos costes directos, costes indirectos, riesgos, molestias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la envolvente de todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con eso, la necesidad de hacer más logístico el mundo de la construcción. Tenemos, y se ha comentado por varios ponentes, que aprender mucho del mundo de la industrialización en el sector aeronáutico, en el sector naval, y la construcción, hoy por hoy, siglo XXI, tiene que modernizarse y hay mucho que cambiar, ¿no? Muy interesante, Luis. Daniel, creo que nos puede dar también, Daniel Polanco, una visión importante desde el punto de vista de un industrial de referencia en Andalucía. Quería puntualizar un poco algunos comentarios que ha hecho Rubén, con los que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros somos una empresa de Cádiz, hacemos construcciones en madera con sistemas de tabiquería ligera en 2D y en 3D. Y abundando un poco, es necesario entender el sistema industrializado para sacarle el máximo rendimiento, ¿vale? Si puedes hacer una fachada de 8 metros de largo, no me la rompas en 3 piezas de 4 metros, 1 metro y 3 metros, ¿vale? Porque tengo más costes que si hago grandes producciones. Si tengo una altura interior de 2,55, la placa de yeso me viene a 2,50 o 2,60, tengo un desperdicio y una mano de obra adicional. Entonces, es cierto que está muy al inicio la industrialización y, como todos los sectores, se irá haciendo cada vez más competitiva conforme vayamos adquiriendo experiencia. Los ordenadores hoy día siguen siendo mucho más baratos que cuando salieron. Cada año la industrialización y el volumen de producción va consiguiendo mejores costes. Pero es necesario entender la industrialización como trabaja el sector del automóvil. Usted no puede proponer cualquier ocurrencia. Tiene que cumplir normativas de seguridad, tiene que ser competitivo en costes, tiene que tener un sistema de producción que esté automatizado, que esté en cadena, que tenga durabilidad, que no contamine, que sea reciclable. Tiene que cumplir muchísimos requisitos. Todavía no estamos trabajando con esa forma global de entender la industrialización. Entonces, hay que casar por un lado al fabricante industrializado que está deseando hacer cada vez zapato cuadrada, porque son muy competitivas, todo derecho, toda la misma medida, gran producción, no me pongas obstáculos, no me hagas una esquina, no me quiebres una pared, con algo que sea elegante, que sea funcional, que sea práctico, que el mercado quiera. Exactamente igual que trabajar las fábricas de automóviles. Entonces, ahí es donde hay que sumar el trabajo de los promotores, de los arquitectos y de los fabricantes, en ir dando con un producto que cumpla todos esos requisitos, ¿vale? Cada uno participa de una forma distinta y en el acuerdo de todos es cómo se podrá ir haciendo un producto que sea funcional, que sea práctico, que sea competitivo, que sea de mercado y que tenga costes adecuados. Hay que entender a todas las partes y trabajar de esa forma. Sí. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más del público quiere seguir? Marta Sánchez, de Honesta.
Buenas tardes a todos. Bueno, como ha comentado Antolino, soy Marta Sánchez, pertenezco a Honesta, una compañía cordobesa. Somos de Córdoba, pero tenemos presencia en toda la península, incluso en las islas, y estamos enfocados 100% al mundo de la madera, ¿no? A través de diferentes divisiones de negocio: importación y distribución, sector forestal y primera transformación, logística, tecnología, inmobiliaria, y la que yo dirijo es la división de proyectos y obras, ¿no? Que es la que tiene total relación con el evento de hoy. Mi mensaje es muy corto y muy breve y es apoyar completamente el mensaje de Ana, ¿no? Nos ocurre a diario esa falta, ¿no? de especialización o de conocimiento, de desarrollo, incluso en muchos casos interés, ¿no? de los técnicos prescriptores en los sistemas constructivos de madera, ya sea entramado pesado, entramado ligero o madera contraminada, pues nos hace desarrollar día a día las tareas que comentaba Rubén, ¿no? O sea, vienen proyectos que completamente recomendamos, ¿no? Desde nuestra oficina técnica una revisión profunda, ¿no? Entonces, pues bueno, igual que hay un boom, ¿no? Y está de moda la madera, ¿no? Aunque sea precisamente el material más tradicional que existe, pero ese boom en cuanto a construir con maderas está surgiendo también a nivel formativo, ¿no? Escuelas, másteres, programas de desarrollo, pero hasta que esos técnicos que a día de hoy han decidido dar el paso y formarse en lo nuestro, vamos a decir, hasta que estén realmente preparados, tenemos un hueco que creo que nos va a costar mucho tiempo superar. Así es que nada, refuerzo, insisto, el mensaje de Ana, porque para nosotros, al llevar a cabo tareas de ingeniería, fabricación, incluso montaje de estructura, sin duda nuestro punto más crítico, vamos a decir, es la parte técnica y cómo encontramos los proyectos a día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Marta. Sí, Carolina, ¿quiere intervenir? Sí, buena. Yo un poco, en base a lo que está diciendo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, lo que pienso es que nosotros como técnicos, yo hablo por mí como técnica, al final tenemos que abrir ese abanico, ofertar eso, y si por lo que sea no estamos cualificados, por ejemplo, a trabajar con madera, es muy importante salirnos de esa linealidad que estamos hablando y establecer pues equipos multidisciplinares, porque tampoco podemos saber de todo. Entonces, yo creo en la formación y soy, vamos, como decíamos aquí, somos predicadores, estamos aquí y cuando salgas de la jornada sales de subidón, ¿no? Porque dices, estamos todos de acuerdo en que esto es, vamos por el buen camino. Pero claro, aparte de creerlo y predicarlo, pues si en algo tenemos alguna carencia, pues tenemos que asesorarnos pues de otros técnicos que creo que es necesario, de empresas, de constructoras, pues, no sé, yo soy arquitecta, de ingenieros, porque abarcarlo todo es muy complejo y más cuando todo está cambiando, porque ese mismo miedo, ese mismo, a lo mejor el interés, como bien has dicho, pues claro, hace que muchos técnicos pues no salgamos de nuestra zona de confort y al final sota, caballo y rey, y como es lo que tienes a tu alrededor, pues de ahí no avanzas y no puedes ofertar otras cosas y no se genera esa demanda pues tan necesaria para que todo esto pues tenga, como dice, el pistoletazo de salida, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de romper esa línea y abrir como pues la bolsa, ¿no? Un equipo donde algo totalmente transversal y muy importante la planificación. Ya también hablamos de proyectos o de cuando se hacen estudios donde creo y defiendo que cuando tú planificas muy bien algo tienes menos errores y menos modificaciones en obra. Eso va muy en contra de lo que generalmente pues sucede, que en las obras se solventan problemas sobre la marcha. Entonces, eliminas todos esos riesgos que son innecesarios y hacen que pues tengan esas carencias o esa, digamos, pues, esa vulnerabilidad a los edificios que a veces nos encontramos, que a pesar de ser obras de reciente construcción, pues no llegan a lo que creo que se le debe exigir a vivienda a día de hoy. Sí, muy interesante eso. Bueno, hoy vamos evolucionando, está el Colegio de Arquitectos Técnicos, de Aparejadores, me consta también presencia del Colegio de Arquitectos, también del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental, y el papel de los ingenieros industriales en todo este proceso constructivo nuevo debe aumentar, ¿vale? Su responsabilidad, su implicación, su papel en esos equipos interdisciplinares es fundamental.
Es decir, no voy a hablar de competencias profesionales, vamos a entrar en ese terreno, pero los equipos profesionales tienen que estar, los ingenieros industriales, Juan José, tenéis que estar en todo esto. Ahora, si no, te paso la palabra después cuando consideres. Fernando. Sí, bueno, esta primera pregunta que está dando mucho de sí, yo estoy casi de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Sí que existe un desajuste entre la oferta y la demanda, el libre mercado lo acabará llevando a su lugar, pero como decías tú ahí atrás, evidentemente la ausencia de mano de obra, y esto no va a ir a mejor, va a ir a peor, la escasez de mano de obra especializada y sobre todo el temor de, cada vez menos, pongo un poco de luz al final del túnel, pero el temor de la gente, de los técnicos, de los prescriptores, a salir de su zona de confort y derivar proyectos que podrían ser perfectamente ejecutados de una manera industrializada en madera, se deriven a otros sistemas. Hace 15, 20 años, el que quería una casa de madera o un edificio de madera, algo para vivir de madera, no tenía la mentalidad de lo que se ha dicho aquí antes, ¿no? Que en Centro Europa la gente ya conoce las benevolencias de los sistemas de construcción en madera y de vivir en una vivienda de madera. Entonces venían buscando algo más económico y más sencillo y más rápido. Entonces no le daban importancia a un bien que es probablemente el más caro que vamos a comprar en nuestra vida. Y más que comprar, vamos a invertir en él porque es donde vamos a pasar gran parte de nuestro tiempo. Tú, Antolino, decías que el 70 y tantos % está dispuesto a pagar un poquito más por vivir en un sitio un poquito más. El diario El Mundo, no yo. Bueno, vamos a darles cierta credibilidad. No sé si aquí pudiéramos levantar la mano quién apostaría por eso, yo sí, por lo menos. Pero ¿va a ser más cara la construcción industrializada que la construcción tradicional? Entiendo que son curvas que tienden a converger y a hacerse ya tangentes en el infinito, ¿no? Pero es que para mí son dos productos distintos. Yo creo que no se puede comparar las prestaciones que ofrece uno con las prestaciones que ofrece otro. Entonces, partiendo de esa base, yo no sé si aquí todos habéis venido en transporte público o en coche, pero los que habéis venido en coche, ¿el coche lo habéis comprado a una empresa industrializada o os lo han fabricado por piezas y lo habéis ido ensamblando? La vivienda yo creo que es lo mismo. Con ciertas salvedades, pero tenemos que tender a imaginar que es así. Sin lugar a dudas. Has hablado de, digamos, el consumidor ese nórdico, extranjero, pero tenemos que tener en cuenta que muchos de ese consumidor vive en Andalucía, vive en Alicante, vive en Baleares, y ahora, si no, hablaremos de ese tema con AEDAS. Pero había pedido la palabra Luis, o no, Luis. Bueno, sí, un comentario quería hacer, por aterrizar con casos concretos, porque esto que está diciendo Fernando tiene mucha razón, ya llega un punto, y Paco Martínez Cañabate lo ha comentado también en su presentación, el problema es acuciante. Quiero decir, en el sector de la construcción, yo creo que en España en general, por lo que se lee en las informaciones de los analistas, en Andalucía de manera particular, el tema laboral que se ha venido comentando es crítico. Nosotros tenemos un caso, estudio con datos esquemáticos, pero estamos terminando ahora, vamos, la semana que viene entra en carga un centro escolar en Andalucía, ¿vale? Un instituto de secundaria importante que en su momento planteamos a la Administración andaluza haberlo desarrollado como un prototipo utilizando sistemas de prefabricación, en este caso con madera, para haber hecho un prototipo CLT a nivel andaluz. La Administración andaluza es conservadora para muchas cosas. El edificio se ha desarrollado con un sistema convencional y realmente hemos sufrido, hemos pasado canutas con todas las inclemencias de mercado que muchos asociados de la ACP podrían comentarnos en detalle. Es decir, un edificio programado para un plazo largo ya per se, cuyo plazo se extiende hasta los límites posibles para la viabilidad de la inversión. Es decir, se va a inaugurar en tiempo y forma, pero se ha retrasado sistemáticamente por problemas relacionados principalmente con la mano de obra y la dificultad de encontrar en Andalucía cuadrillas especializadas que sean continuas en el tiempo para hacer labores de cimentaciones, de hormigonería, de ladrillo caravista. El problema es enorme. Si hubiéramos hecho el edificio con sistemas prefabricados, como recomendamos en su día, hubiéramos podido terminar el edificio en total en 8 meses, en vez de irnos a 16 o 17 meses de duración. Entonces, un caso muy interesante que hablaba, me hacía referencia antes, Antolino, en relación a la
participación y la manera de involucrarse las administraciones en esa flexibilidad hacia incorporar nuevas formas de hacer que pueden hacer también detractores del sector. La confianza de la administración también es clave, ¿no? Bueno, no sé si alguien, Juan José, querías comentar algo de los ingenieros industriales, de las nuevas responsabilidades, papel, oportunidades, lo que tú consideres. Bueno, más que nada, buenas tardes, soy Juan José Nievas, presidente de los Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental. Bueno, yo más que nada estoy metiéndome ahora en el tema del mundo de la construcción prefabricada, del mundo de la construcción en madera, del mixto de madera-hormigón, etcétera, y todas las variantes existentes, el CLT, etcétera, la viga laminada, todo. Y bueno, la verdad es que desde nuestro punto de vista tenemos un reto, desde el punto de vista de ingenieros industriales, bastante grande. Y ese reto bastante grande, Paco Martínez Cañabate daba en la clave. Y decir, mire usted, si aquí todos los que han hablado dicen, mire usted, las bondades de la construcción industrializada son enormes, porque menor huella de carbono, más acortamos tiempos de ejecución, no sé qué. ¿Por qué menos del 1%? ¿Por qué menos del 1% de las viviendas hoy en día no son construcción industrializada? Pues por una sencilla y elemental razón. Porque la construcción industrializada no llega aún a establecer unos costes que puedan ser competitivos con la construcción tradicional. Es decir, si realmente la construcción tradicional hoy en día estamos en unos módulos, pues, ¿qué digo yo?, para vivienda unifamiliar tipo, e incluso la podemos hacer una vivienda tipo A, que es lo que hacemos nosotros, tal. Yo me dedico también a la promoción y construcción. Estamos en estándares de 1.400 o 1.500 euros metro cuadrado, que aquí nadie habla de precios, pero es que el precio es fundamental, es una cosa básica. Entonces estamos hablando de 1.400 o 1.500 euros de metro cuadrado de vivienda tradicional en una clasificación A, que incluso porque parece que las viviendas Passive House no se pueden hacer con construcción tradicional. Sí, es verdad que se pueden hacer con construcción tradicional y se le mete aerotermia y se le pone una estanqueidad perfecta y se le pone su recuperador de calor y en fin, y tenemos el estándar Passive House. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente si estamos en niveles de 1.400 o 1.500 euros metro cuadrado, por hablar de unos órdenes de magnitud, porque es que a la gente le da miedo hablar de ese tipo de órdenes, pero eso es lo que manda hoy en día, y sin embargo una construcción industrializada nos vamos a ir a 1.800, pues evidentemente tenemos que menos del 1% son viviendas que no son de construcción industrializada. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los ingenieros industriales y luego ya en otra vertiente como promotor y constructor? ¿Cuál es el reto hoy en día de la construcción industrializada, sea en madera, sea en mixto madera-hormigón o sea en construcción industrializada de hormigón y estructura metálica? Pues el gran reto es que esa construcción industrializada tiene como mínimo que igualar los niveles de coste y de precios con la construcción tradicional. Entonces, en ese momento, independientemente de la formación de los técnicos y de que todo el mundo, en cuanto a técnicos, pues ahora, ¿quién calcula una estructura de madera? Yo, en fin, nosotros hemos calculado una serie de estructuras en nuestra vida bastante numerosas, pero hoy en día me dicen, oye, calcula una estructura de madera. No sé calcular la estructura de madera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente los técnicos tienen que ir hacia esa dirección, pero hasta que el gran reto, que es que la construcción industrializada no alcance los mismos niveles de costes y precios que la construcción tradicional, no se dará el salto. Y ahí es donde lanzo ese reto pues a Cimpra, a Precon, en fin, a todas las empresas que están trabajando en ese sector, sea con madera, sea con mixto, sea con construcción industrializada metálica, porque ahí es donde vamos a tener el gran salto, independientemente de la formación en las universidades, que debe dirigirse ya a ese tipo de edificios, y los edificios que estamos hoy hablando de esto, que evidentemente nosotros creemos en ello y en fin, estamos colaborando con Iberolam para que esto sea una realidad.
Muchas gracias, Juan José. Bueno, las universidades, el ritmo del sector es muy diferente al de la universidad, que para cambiar los planes de estudio hay que hacer un concilio vaticano. Es decir, eso va por otra vía. Había pedido atrás antes y luego... Bien, sí, exacto. Voy a ser muy breve porque ya me he extendido antes en relación a lo que ha dicho Juan José sobre el precio, que evidentemente es muy importante hablar de precios. Por mi experiencia muy reciente en 2 viviendas unifamiliares que he hecho, una de construcción tradicional, hormigón armado, ladrillo, sate y otra de madera, de sistema de entramado de madera ligero, el precio metro cuadrado construido ha salido igual, 1.400, 1.500 euros, exactamente igual. Hace 4 años no era así, la madera era un 20 o un 30% más caro. Desde que subió el precio, sobre todo del acero, que como sabéis se disparó, en Granada por el tema del sismo tenemos que armar tanto las estructuras de hormigón, llevan tanto acero que es mucho más caro hacer una estructura de hormigón que hacer una estructura de madera, o por lo menos es igual de precio. O sea que esa barrera del precio ya no es una excusa, que antes también los técnicos decían, no, es que es más caro hacer estructura de madera y no voy a convencer a mi cliente. Eso ya no es una excusa. Sí, José María. Ahora, no me he olvidado que hay 2 personas por atrás que habéis pedido. Vale, bien. Pues primero, sí, espera, que él pidió antes. Ahora no. José Luis Zurita, de Danosa, y a colación de lo que están comentando de los plazos de ejecución, Luis lo ha dicho también, los que estamos detrás en la retaguardia, en la fabricación de materiales de construcción, apostamos y vigilamos la construcción industrializada por propio interés, porque esos retrasos que comenta Luis nos descontrolan completamente. Nosotros tenemos picos de demanda que nos destrozan y luego valles. La industrializada programa y cumple. La obra tradicional, pues sabemos cómo es, como ha explicado Luis. Claro, eso es. Sí, José María Quirós. Sí, yo contando, un poco respondiendo a tu preocupación por el precio y apuntalando un poco lo que dice Ana, yo no estoy de acuerdo en que la construcción tradicional sea más barata que la industrializada. Lo que pasa es que lo habitual, bueno, primero, hay una resistencia feroz. En una vivienda entran un montón de agentes, entonces desde el primero al último tiene una resistencia feroz todos. Con lo cual se suele cumplir aquello de ya dije yo que esto era más caro, porque ya tenía ganas de que fuera así. ¿Qué pasa normalmente en la construcción industrializada? Hacemos un proyecto pensando para tradicional y luego queremos industrializarlo. Y eso siempre es mucho más caro. ¿Por qué? No porque lo que decía Ana antes, por ejemplo, una estructura. Tú dices que os dedicáis a cálculo de estructuras. ¿Cuántos proyectos hemos visto que los pilares parece que están tirados así? Porque en construcción tradicional eso da lo mismo. Eso en construcción industrializada lo revienta. Entonces, ¿puedes hacer ese proyecto en construcción industrializada? Sí, con un 30% más caro. Entonces, cuando tú compras un suelo y por el motivo que sea tiene sentido industrializar, que no siempre lo tiene, pues porque es en Palma Mayor que hay un problema de mano de obra o porque quieres hacer un producto de más calidad, por lo que sea, arrancas ya y le dices al arquitecto y le pones al arquitecto a trabajar con el fabricante que quieres hacer ese proyecto en madera, verás cómo no tienes ese sobrecoste. El problema es que estamos haciendo, tú lo decías antes, es que ya no se trabaja de esa manera. Ahora hay que primero pensarte con qué sistema industrializado quieres hacerlo y empezar a trabajar todos en esa línea, y no vamos a tener ese sobrecoste. El día que superemos eso, evidentemente vamos a avanzar mucho en la industrialización. Tampoco estoy de acuerdo que se esté industrializando un 1% solo. Un 1% en construcción modular estoy de acuerdo, pero ¿cuántos fabricantes de baños hay en este país? Si están todos fabricando del orden de 1.000, 2.000 baños, al final algún lado irán, ¿no? Y hay fabricantes de fachadas, y los fabricantes de madera están reventados, y los prefabricadores de hormigón también. O sea, yo creo que tiene mucho más volumen la construcción industrializada, y yo creo de verdad que tenemos que dejar de pensar que es mucho más cara, porque no lo es, ¿eh? Vamos, nosotros vivimos de una cuenta de resultados y tenemos un socio que nos pide cuentas. Un año podíamos haber hecho un esfuerzo económico, el segundo también, el tercero nos corta el grifo, ¿no? Y ahora mismo nosotros la premisa que tenemos es, hemos dejado de gastarnos dinero, ya hemos probado bastante, no nos gastamos un duro más en industrializar, y lo estamos consiguiendo, ¿eh? O sea, había una persona, sí, que había pedido la palabra. Hola, me llamo Andrea, soy italiano y tengo una empresa constructora, bueno, muchísimo más pequeña que Eda. Nos dedicamos, y desde hace unos años hemos cogido el rumbo del tema de steel framing, estamos haciendo estructura de casa en estructura de steel framing. Y sobre ese debate quería decir que yo he trabajado muchísimos años en París, en Francia, y un país donde la industrialización en tema de la construcción
es muchísimo más avanzada desde los años 70. Es un tema que ellos han ido desarrollando y empujan. Yo he trabajado muchísimos años en el tema ferroviario, bueno, nada que ver, pero para decir que ahí hemos patentado un sistema de industrialización hasta una vía férrea de hormigón. Y los conceptos clave de una industrialización son sobre todo los tiempos, es cuando uno quiere reducir los tiempos en obras de construcción y sobre todo aumentar la calidad de lo que se quiere hacer, porque si uno quiere industrializar, obviamente la diferencia que hay en hacer cosas in situ no es igual que hacerla en otro. Entonces, traer, por ejemplo, trozo de vía prefabricada y ponerla in situ, la prefabricación de una losa, es siempre tiene muchísima más calidad que hacerla in situ. Entonces lo que quiere decir es que también, a lo mejor, no sé, mi idea es que los tiempos en la vida han cambiado, la gente quiere todo ya, está dispuesta no sé, quiere la casa, la quiere mañana. Entonces, a lo mejor todo esto está empujando a la empresa a también desarrollar nuevos sistemas constructivos que sean lo más rápido para encontrar esa exigencia, ¿no? que a lo mejor antes no existía, pero hoy, como todos vamos corriendo a 200.000 km/h, pues se están desarrollando cosas nuevas, materiales nuevos. Luego tenemos también la obligación de reducir el tema de impacto de CO2. Entonces, pues se están, no sé, invirtiendo en la industria de la vivienda, para también materiales nuevos que antes no existían. Entonces, todo esto a lo mejor, claro, empuja a la empresa en buscar nuevos sistemas, nueva tecnología, donde ahí viene el problema de los técnicos que a lo mejor no siguen ese rumbo en las universidades o no sé. Y entonces eso viene con retraso y entonces no sigue el ritmo de la industrialización. Y a lo mejor eso puede ser otro factor, ¿no? que no ayuda. Entonces los clientes no conocen ese sistema constructivo, no saben qué es. La mayoría, por ejemplo, en Italia y España, siempre ha sido un país muy anclado al hormigón armado. Entonces, cuando se sale de ahí, pues la gente ya se vuelve loca y dicen, pues ¿esto qué es? No, yo no lo conozco. Entonces, tiene miedo Entonces, somos un país que siempre ha sido todo hecho in situ, cosa que uno va en países nórdicos, pues casi todo industrializado, hay muchísima menos gente en la obra, porque casi todo está prefabricado antes. Y eso es impactante, porque cuando se ve una obra industrializada se nota ya el número de personas que están en la obra, la cantidad de personas que está trabajando es mucho inferior a la de una obra in situ, porque hay muchísimas más empresas que trabajan. Era para hacer un resumen un poco de... Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quería...? Bueno, yo quería... Sí, perdón, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Antonio Lara, soy arquitecto de Córdoba. Yo pertenezco a una cooperativa de arquitectos, se llama MACE, y me gustaría hacer una pregunta un poquito concreta, más que una reflexión como tal, porque hablamos de industrialización. Bueno, primero la breve recesión como introducción a la pregunta. Hablamos de industrialización como si fuera o lo uno o lo otro, y yo creo que no es así. Ya estamos industrializados, lo estamos más que antes y hoy lo estaremos menos que mañana, porque es el proceso natural de la construcción. Y una obra jamás podrá ser un producto acabado, salvo casos concretos de viviendas chiquititas, oficinas chiquititas, porque no es un coche, porque la fabricación de los edificios se hacen en el sitio de los edificios, con lo cual la fábrica está ahí mismo, ahí es donde se ensambla. Puede haber turnos de más de 8 horas, puede haber mejoras en las condiciones de seguridad y salud en la obra, limpieza, hay muchas condiciones que mejoran la calidad del producto. Pero bueno, no me voy por ahí. La cuestión es que pienso que ya estamos en eso, y se habla mucho de planificación y gestión, y yo creo que ahí es donde está el foco de la cuestión. En concreto, la persona de Aida Home, disculpa, no recuerdo su nombre, hablaba del contrato colaborativo.
Y en el fondo es así. Yo como arquitecto puedo prescribir un falso techo o prescribir un algo y luego llegar a la constructora o la promotora y o el no me gusta o el no lo conozco, trabajo con este. Con lo cual he gastado un esfuerzo en prescribir una cosa en proyecto que luego se cambia en obra, con lo cual estamos improvisando. Y eso porque estamos hablando de grandes promociones. Si me voy al pequeño promotor, yo creo que a todo el mundo le sonará eso de que va el promotor a replantear los enchufes, o ahora el promotor me ha cambiado el armario empotrado, o ahora el promotor... Y hay un libro muy recomendable de un arquitecto argentino, no recuerdo el nombre, Livingstone el apellido, se llama Arquitecto de Familia, que precisamente habla de incorporar al cliente al proceso de diseño mediante una serie de talleres. En definitiva, hay que coordinar los agentes de la construcción y aquí en España estamos como peleados, ¿no? Yo no le digo nada al constructor hasta que no le doy el presupuesto porque si no me va a engañar y me lo va a poner más caro y el promotor se va a cabrear. Yo creo que la clave está un poco en la honestidad y confianza entre los agentes de la construcción, la colaboración mutua y trabajar en ese contrato colaborativo con constructoras o talleres de diseño con los promotores, ¿no? Y me gustaría conocer vuestra opinión en concreto sobre eso, cómo incorporar a los otros agentes a los proyectos, si trabajáis conjuntamente, cómo el arquitecto trabaja con una constructora a la hora de diseñar un producto o al contrario, porque yo creo que si seguimos viéndolo como fases intermedias o como todo o nada, estamos equivocados, no vamos a ningún lado. Y ya. Muy interesante la reflexión, sí, Luis, y bueno, pues cualquier otra persona que quiera. A ver, yo creo que eso que decías tú es la clave, ¿no? De hecho, lo que pasaba en construcción tradicional es que normalmente lo que se hacía en proyecto luego no se podía ejecutar y era vuelve para atrás, había sobrecostes y tal. Yo creo que ahí la clave es, por lo menos lo que tenemos nosotros, primero tener un libro blanco de diseño, que evita eso que dices tú, que el promotor vaya a replantear el enchufe. Nosotros siempre les damos a los equipos de arquitectura los libros blancos con los tamaños mínimos de nuestras habitaciones y todas ese tipo de cosas. Y luego, el colaborativo es que es fundamental. Y si queremos abaratar la industrialización, antes decía, yo no sé quién decía, yo hace mucho tiempo que renuncié a saber de todo, o sea, no puedes saber finanzas y saber de estructura de madera, de estructura de hormigón. Entonces, yo creo que la clave está en saber de quién te puedes fiar. Y si yo quiero hacer un proyecto en madera, pues a ver de quién me puedo fiar en España y que venga, que trabaje con el arquitecto y que conjuntamente desarrollen el proyecto. ¿Cuál es la gracia del colaborativo? Que como siempre el caballo de batalla es el coste, al final trabajas con un techo de coste. Y cuando estás trabajando arquitecto, constructor y fabricante a la vez, permanentemente estamos evaluando el coste. Y sabes si te puedes permitir algo o no te lo puedes permitir. Y no tenemos la ineficiencia que los arquitectos sufrís y todos. Haces un proyecto, cuesta 2 millones de euros más de lo que tenía el promotor, vuelve otra vez el proyecto para atrás, mientras tanto perdemos 2 o 3 meses, la constructora dice que ya es el 10º presupuesto que hace y todas esas cosas que acaban pasando, ¿no? Por eso el colaborativo, pero con el fabricante, con la constructora y con el arquitecto, es fundamental. Fioresta lo hemos hecho así, ¿eh? Sí, y cuando la promoción es pública, que no se sabe quién va a ser el constructor. Ya, ahí era para pillar, ¿no? A ver, yo creo que lo puedes hacer exactamente igual. Al final no vas a tener esa certeza en el coste como cuando tienes una constructora, pero tienes un arquitecto y tienes un fabricante. Es que al final, con la construcción industrializada, vamos a acotar mucho el número de subcontratas que tienes. O sea, vas a tener, vamos a una de madera, que puede ser de hormigón, que las hay también. Tienes una gran subcontrata que te va a hacer la estructura y la envolvente. Tienes el cuarto de baño también fabricado. O sea, a medida que vayamos desarrollando componentes, al final el trabajo del constructor e incluso del arquitecto en su diseño va a ser ensamblar y ajustar una serie de componentes que vas a tener una certeza en el coste, ¿no? En el tema también de la obra pública, hay otras formas de abarcarla que no viene a ser que a mí me llegue un proyecto del ayuntamiento y que yo ahora me tenga que ir ahí a meter a precio y a ver cómo encajarlo. A nosotros la gran mayoría de obras públicas que hacemos, que es la mayoría de nuestra facturación, lo que sale a concurso no es aquí está el proyecto, hazlo, sino sale a concurso el proyecto más la construcción. Y en la obra pública se valora parte del diseño y parte del precio, porque no siempre todo es el precio. Y nosotros al menos eso del 80% de nuestra facturación es obra pública, con ministerios, con ayuntamientos, y la forma de poder incorporar esta forma de trabajar es que las licitaciones sean abiertas, que allí se presente uno que la quiera hacer tradicional, otro que lo quiera hacer industrializado con metal y otro que lo quiera hacer de madera y otro que se haya inventado lo que quiera. Todo, obviamente, tiene que tener su lógica detrás, tiene que estar verificado y que se pueda hacer, pero que después llegue a la licitación y que diga, vale, tradicional, estos meses, este precio, este material, este diseño.
industrializado. Esta empresa con este precio, estos materiales, este tiempo. Y que ahí haya unos baremos que diga, pues mira, me estoy ahorrando este dinero o este tiempo y estoy acabando con este diseño. Y ahí es la forma de incorporar la industrialización al mercado público, que en nuestro caso, ya te digo, nuestra empresa vive de eso y nosotros actualmente tenemos trabajo para aburrirnos. Nosotros cazas hacemos poquitas y por eso las que enseño son así bastante vistosas, porque también por el problema de la financiación, de que los bancos no te financian viviendas industrializadas hasta que no estén en destino, porque se consideran bienes muebles en vez de inmuebles. Así que tenemos que atacar un mercado donde las viviendas que se ven pues son bastante más vistosas y con acabados bastante más premium. Pero que el sector público es una oportunidad muy sencilla y solo tienen que cambiar 2 detallitos en las licitaciones, que es que no me venga ya con los planos, déjame hacértelo. Bueno, tenéis mucho trabajo, ¿no? A reventar, pero antes hemos dicho que no había demanda. Entonces... yo sé que en el mercado no hay demanda, pero nosotros no paramos. Soy bueno. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí. Hola, bueno, me llamo Cristian, yo soy montador y bueno, yo he cambiado de oficio y me dedico a la madera porque es lo que me gusta. Y yo creo que lo estáis planteando de otra manera, porque yo creo que tenéis un nicho, una oportunidad brutal. Por lo menos aquí en el sur, en Andalucía. Barcelona funciona brutal, en el norte de España funciona brutal. Te vas a otros países y lo hacen. Usted mismo se fue a Chile. En Chile tienen bosque UFC, hacen todo el triple, todo el contrachapado, que va para toda Sudamérica, lo venden en... O sea, la tecnología está. No sé quién fue, voluntad. Cuando hay una voluntad hay un interés. Entonces yo creo que estamos a la cola. Hay gente que ya lo ha hecho. Entonces es ponerse un poquito al día, salir de la zona de confort, estudiar y sobre todo es que todo el mundo quiere su trocito de pastel. Entonces es ponerse de acuerdo. Si no hay una colaboración entre todos los niveles, antiguamente uno para llegar a director tenía que empezar abajo. Ahora mismo es tan técnico el mercado que hay de alguna manera no hay una comunicación o hay desconfianza. Entonces la manera colaborativa, y se va viendo, 14 años lleváis, ¿no? Al principio no resulta fácil. Para mí son valientes en ese aspecto, ¿no? Y para mí realmente es una necesidad. O sea, si no os posicionáis ahora, las empresas que no se posicionen lo van a tener mucho más complejo luego. Han tenido la valentía de decidirlo y realmente a lo que está abocando todo el planeta es a este tipo de construcción. Yo desde mi punto de vista, costos se asemejan iguales. Tiempo y rapidez, brutal. Comodidad. Tema de problema de gente que se adapta al mercado, no, tú necesitas cuadrillas y cuadrillas y cuadrillas para una tradicional. Con 3 tíos montas un edificio. O sea, son conceptos que, claro, hay que ponerse a la piel del arquitecto, del promotor, la legislación que no ayuda a nada, pero nosotros hemos entrado los últimos en la industrialización de Europa. O sea, vamos a la cola. Totalmente. Tú te vas a Colombia, tienes el SENA técnico, te vas a Suecia también, te vas a Estados Unidos, se está construyendo toda la vida en madera. O sea, para mí, de alguna manera, sí es cierto que hay empresas que están que son como los lobbies. Nadie quiere perder el entorno del ladrillo, se destruyen empleos, entonces se tiene que hacer una transición. Y esto es lo que estamos. Esto ya es cuestión de tiempo. Pero hay que posicionarse y eso requiere un esfuerzo. Pero mío y de todas las partes que están implicadas en ella. Pero sí es cierto que yo lo que veo que se construye, se hace, y si se hace bien, va bien. Es cierto que se cometen errores, pero evidentemente eso es lo que se va creciendo y uno va aprendiendo, haciendo. Pero que yo creo que de alguna manera sí es cierto que yo quisiera tener una continuidad aquí en Andalucía, que ahora mismo no. Pero tal y como se están indicando. No hay vivienda en España. Si yo puedo hacer en vez de 100.000, 80.000 viviendas en un año y puedo hacer 200.000, porque es que cada vez somos más, el terreno es menor. O sea, realmente toda la industria, de alguna manera de construcción, hay mucha gente implicada,
el PIB de España, el turismo, es construcción, o sea, es uno de los grandes motores, hay mucha gente implicada. Y de alguna manera, coger ese nicho de mercado, el que se posicione, lo tiene. Personal, no necesitas tanto personal. Si es que cada vez se están delocalizando. Antes no teníamos coches como rosquilla, lo habéis comentado. Pero esto va a llegar a un momento en el que la velocidad de costo no puedes comparar, como han dicho, una losa, otra losa, esperar. Es que vas construyes de una manera muchísimo más eficiente, tiene unos controles de calidad, estandarizas, forma de hacer las cosas, que realmente eso yo de alguna manera lo veo muy positivo, ¿no? Y el hecho que hayan reuniones de este tipo, pues el mercado irá poniendo las cosas en su sitio. Hay unas necesidades y nosotros realmente, cuando ya tenemos el problema, es cuando ya, tenemos la necesidad, ¿no? Y ese es el problema que hemos planteado, que vamos a dejarle a nuestros hijos, ¿no? De alguna manera. Y eso es porque esto tiene mucho futuro. O sea, yo no lo dudo. O sea, yo ahora mismo, si fuera un arquitecto, ni me lo pensaba. Me iba a especializarme. Hacer, oye, ¿dónde me están dando esto? Me pongo todas las empresas que se dedican a hacer CLT, tiene un equipo que llega un arquitecto y le dice, oye, mira, tengo este proyecto. Y le van a poner todas las facilidades, le van a ayudar, porque es beneficio mutuo. O sea, en general, esto es un círculo. Entonces yo de alguna manera veo más trabas, hablando de obra pública, una obra que se hizo hace 6 meses y todavía no la han tapado en CLT. O sea, los intereses, hay que alinearse de alguna manera y poco a poco pues esto va a ir a buen puerto. Y realmente, pues mira toda la gente que hay aquí sentada, ¿no? Sí. Antes de esto ni se hablaba. Entonces yo de alguna manera, pues yo creo que es una cuestión de tiempo. Hay quienes llevan 14, 15, Egoin, y hay empresas que están, hay muchísima voluntad. Pero sí es cierto que entrar en algunos mercados es complejo. Barcelona ya está abierto. El País Vasco, hay industria. Entonces, de alguna manera, es como traerla aquí, de alguna manera, que se abra el mercado. Bueno, eso va a pasar, Muchas gracias. Francisco sí, yo quería, Martínez Cañabate. Comentando, verdad que el papel lo aguanta todo, pero tenemos un problema por encima, más allá de la industrialización o no industrialización, que se llama materia prima. En España la legislación es un desastre a nivel nacional, a nivel autonómico, y la capacidad para generar suelo es nula y tardamos hasta 12, 15 años en generar un suelo. Por tanto, con esas mimbres, pues vamos a hacer pocos cestos. Difícilmente vamos a pasar de 80.000 viviendas al año para pasar a 85. Vamos a ir hacia abajo, vamos a 70. Y la demanda seguirá incrementándose. Antes decía, creo que José María, que hay una demanda de 600.000 viviendas. Bueno, pues cuando el nivel sea de 700.000 y generemos 70.000 viviendas en vez de 80.000, pues el decalaje será cada vez mayor. Y eso es un problema estructural grave. Y además las políticas de vivienda pues llevan sin existir mucho tiempo, porque nos dedicamos a pintar, a cuidar al ocupa, a cuidar al que tal, a no cuidar al propietario, a hacer tonterías que difícilmente ayudan al sector, al promotor, al comprador, al constructor, a la industria, ni a generar nada. Entonces, en tanto en cuanto no haya seguridad jurídica, y en tanto en cuanto no se vuelvan las políticas de vivienda como las que hemos vivido todos, de incentivar que la gente compre vivienda, vía de grabación fiscal, cuenta vivienda, incentivar que se construyan, y ahora te miro a ti en el país como el País Vasco, vivienda protegida. La política de vivienda protegida se ha quedado en el nombre. La vivienda es protegida ¿de qué? ¿A quién protegemos de qué? Protegida en cuanto a una superficie máxima y en cuanto a un precio máximo. Pero la vivienda protegida nace como una vivienda protegida donde hay incentivos al comprador, donde hay incentivos al promotor, y todo eso se eliminó hace 20 años. Se le han mantenido el nombre a una cuestión que lo único que hacemos es que le hemos subido la calidad porque el Código Técnico nos obliga, pero la vivienda protegida es igual que la libre, exactamente lo mismo, tiene los mismos costes. Lo único que protegemos es que el pobre comprador, con un poco de mala suerte, va a tardar 500 años en poder venderla. Mire usted, eso no es una protección. Usted lo que me está molestando. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre y hagamos una política de vivienda, si se quiere hacer, para evitar o para mejorar un problema que tenemos. Pero muchas veces la administración da la sensación de que está para entorpecer más que para ayudar. Ese tema de política de vivienda es una, y el otro el tema de la política de suelo. Bueno, no sé si es liberal o antiliberal, pero para esta situación o generamos suelo en cantidades ingentes
o difícilmente, si no tenemos materia prima, podremos pasar a coger una velocidad de crucero, ya sea industrializada o sea tradicional, pero yo creo que la clave está en esos dos puntos. Más suelo, pero sin quitar chopos. Luis. Bueno, nos quedan 2 minutos porque las tapas se enfrían. 2 minutos. En realidad, con lo que ha comentado Paco María Cañabate, yo creo que el tema hemos tocado todos los palos y lo ha dicho muy bien. Yo solo quiero poner dos palabras encima de la mesa para la reflexión a futuro. Una es la necesidad, probablemente como envolvente que se ha hablado aquí, de la palabra tecnificación del sector. ¿Vale? Ya no solo industrialización, prefabricación, sino la necesidad de tecnificar el sector. Eso implica desde el inicio del trabajo y la prospección económica, la planificación, la organización, los proyectos, la construcción, la posconstrucción, la regeneración a posteriori. Tecnificar el sector es fundamental. Y la otra palabra relevante es confianza. El sistema de la construcción en nuestro país generalmente está basado, y la ley así lo determina, en la desconfianza como principio de unos sobre otros. Por eso es tan difícil la cultura del trabajo colaborativo. Nosotros entendemos que ese cambio de mentalidad es importantísimo, porque, como ha dicho Quirós, tú puedes mandar un cohete a la luna si quieres. Quiero decir, una promoción está integrada por una serie de costes que se conocen, tienen unos límites, unos márgenes pequeños. Tú puedes decir, como prescripción, y la Administración puede hacer eso también para defenderse, pues lo hace. Si los pliegos, como dice Gloria, son acertados, tú puedes afinar. Porque tú puedes decir a un equipo técnico, oye, quiero hacer esto, lo necesito en 7 meses y lo quiero por este coste límite. De ahí para atrás tú trabajas porque se sabe lo que cuesta una placa de cartón yeso, se sabe lo que cuesta un metro cúbico de hormigón, con unos límites. Hay que trabajar para construir el presupuesto final a partir de unas prescripciones, y se puede hacer si hay equipos que trabajen de manera suficientemente tecnificada, ¿no? Tecnificación y confianza. Muy bien, pues nos quedamos con eso para tomar un cóctel en el que sigue la jornada hablando de lo que queramos. Muchas gracias.